¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Bien, bueno, gracias a Dios. Saludamos a los que nos siguen por redes sociales. Somos Comunidad Cristiana del Alfarero Tlaquepaque y estamos transmitiendo físicamente desde las instalaciones de la Iglesia Vida Nueva en lo que es San Martín de las Flores, de arriba. No sé qué tengo con San Pedro Mártir, que es una dirección de Tijuana, perdónenme. Desde Porfirio Díaz 43A en la colonia San Martín de las Flores de arriba. Los esperamos, espero que puedan darle un fuerte like y que compartan y que ojalá Dios quiera el día de hoy, ese es un pleonazo, ¿verdad? Ojalá Dios quiera, pero queremos nosotros, anhelamos que el Señor hoy se lleven una palabra que sea, pues básicamente, en este caso, de exhortación. Vamos a hablar de integridad. Hoy nuestra enseñanza se llama Viviendo con integridad en comunidad. Porque evidentemente podemos vivir en integridad solitos, como si fuéramos ermitaños, ¿verdad? Como, pues, me quedo en mi casita, me quedo por ahí, me voy a la punta del cerro y allá en la punta del cerro, o sea, armamos una casita de palitos, o sea, y vivo en integridad con Dios, pero alejado del mundo. No, aquí lo importante es cómo somos íntegros en comunidad. Cómo nuestra comunidad nos ve y nos juzga. Estoy hablando de la comunidad de alrededor de nuestra casa, nos juzga si somos íntegros o no. Pero lo más importante es la comunidad de fe, nuestra familia en Cristo, nuestra casa en Cristo, ¿sale? Entonces, viviendo con integridad en comunidad. Vamos a tomar la Biblia y vamos a dos pasajes. Casi nunca hago esto, pero creo que hay un paralelismo precioso en esos dos pasajes. El primero es Proverbios 10:9. Y dice así la palabra del Señor: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y es clásico, ¿no? Si de repente hice algo mal y voy caminando por la calle, como que estoy viendo a ver quién me está buscando, ¿no? ¿Te busca la policía? O a lo mejor no, en algún momento cuando éramos niños no es que buscar a la policía, es que espero que no me vea mi mamá, que no diga a mi mamá lo que hice, porque el chanclazo sabroso se va a venir en su momento. Y nos brincamos de allí hasta el Nuevo Testamento en Tito capítulo 2, del verso 6 al 8. O sea, primero, el Proverbios habla de que el camina en integridad anda confiado. Vamos a centrarnos en ese pedacito. Confianza, paz, tranquilidad, toda esa, no sé, esa forma adecuada de caminar viene siempre y cuando mis caminos sean íntegros. Camino en los caminos del Señor, podemos estar en medio de la tormenta y podemos tener paz. Podemos andar confiados. Lo que dice, por ejemplo, también un salmo, ¿no? En paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir o dormir confiado. No, dormir cansado cualquiera, pero dormir confiado es otra cosa diferente. Tito 2, verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. ¿Quién? El adversario. Eso es importantísimo porque casi siempre vamos a decir que el adversario tomará de alguna forma posesión de alguno de nuestros seres queridos, porque los primeros que nos van a decir, los primeros que van a decir algo malo de nosotros, van a ser nuestra familia directa. Conozco a una pareja de señores ya de edad adulta que su forma de ser es muy particular y que la mayoría de los que nos conocemos, pues bueno, de repente decimos como que le falta un cachito como para vivir un cristianismo de poder, un cristianismo que sea de influencia a los demás. Pero hay un chico en particular de esa familia que ve a esas personas y dice, si ser cristiano es ser como ellos dos, no quiero saber nada de Cristo.
Evidentemente podemos decir que es el enemigo que le está susurrando cosas al oído, pero la pregunta es, ¿alguien tendrá algo que decir de nosotros? Porque si hay un pequeño resquicio de algo que yo no he hecho correctamente, estoy dando un espacio para que alguien pueda hablar inadecuadamente de mí. Es lo que nos dice la palabra en Timoteo también, cuando dice que el varón de Dios debe ser irreprensible. Sí podemos decir que se enfoca básicamente a los líderes, a los pastores, pero la parte importante es que todo hijo de Dios e hija de Dios debería ser irreprensible. Esto es, que nadie tenga que hablar mal de nosotros. Y si hablan mal de nosotros, se injurias, que sean, no sé, maledicencias, que sean incluso hasta maldiciones si quieren, pero esas maldiciones no nos alcanzarán porque tenemos la protección de Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a ser íntegros. Vamos a ver de qué se habla esta parte de la integridad. Una historia, para tratar de meternos en la historia, hay un pueblecito, llámese San Martín de las Flores, ¿sale? Y resulta que ya sabemos que hay dos comunidades aquí, ¿no? Como que de esta cañadita que está aquí corriendo al lado de nosotros para acá, es como la parte de arriba. Y como que esa cañadita para allá es la parte de abajo, no sé si sean realmente. Pero hay un puente en medio. ¿Se han fijado? Aquí afuera en la calle, evidentemente hay un puente por donde pasan los carros, donde pasan los mototaxis, donde pasa la gente. Imagínense que ese puente fuera de madera hace muchos años. Unos cimientos que no fueran reforzados, que no hubieran metido, por ejemplo, concreto, acero, se hubieran metido pura madera y madera de la de pino, de la más barata posible, porque quería ahorrar tiempos y recursos. En meses de lluvia, Guadalajara tiene unos aguaceros que, ándale, fuertísimos. Nos platicaba el hermano José, que en cierta ocasión, cuando él estaba trabajando por aquí, se dejó venir la lluvia, se resguardó ahí en el salón de los niños, cuando todavía le decíamos cuartito, pero que desde la ventana veía lo embravecido que el arroyo venía con tanta agua. Imagínense que ese puente no estuviera lo suficientemente fuerte y ese arroyo, ¿qué hace? Crece y se lleva el puente. Pero no vamos a hablar del puente en sí, sino de sus cimientos. No vamos a hablar, el Señor Jesucristo nos hablaba específicamente de un hombre que construía su casa sobre la arena o sobre la roca. Y estamos hablando de cimientos, de fundamentos, porque ser íntegro tiene que ver con tus fundamentos. Ser íntegro desde simplemente agarrar y decir, bueno, me cuesta, ¿alguien le ha pasado que le dan cambio de más? Se equivocó la señorita o el muchacho o el señor de la tienda, me da cambio de más, ¿y qué hago? Ay, Dios ya me bendijo. Eso no sería ser íntegro. No, ¿sabes qué? Me estás dando de más. A ver, vamos a contarlo. Sí, tiene razón, gracias. Así sean 2 pesos de más, o sean 1,000 pesos de más. Imagínense que vamos al banco y la cajera se equivoca y nos da 5,000 pesos de más. A mí me pasó una vez. Yo, no, espérame, pues me estás dando mucho dinero. Fíjate, checa el movimiento. Ay, sí es cierto. Gracias. Y se me dijo gracias con un agradecimiento muy intenso. ¿Por qué? Porque sabían que al momento de checar la caja, ese dinero que faltaba, ya me bendijo Dios, a ella se lo iban a cobrar. En abonos chiquitos, para pagar el doble o el triple de lo que era el dinero, ¿no? Porque así nos venden las cosas los de las tiendas de los abonos chiquitos, que no es tan íntegro porque es usura, literalmente. La integridad, entonces, hermanos, es invisible a los ojos, pero es esencial para que sostengamos, número 1, nuestras vidas, número 2, a nuestras familias, y número 3, nuestra comunidad de fe. Si esta comunidad que estamos construyendo no se construye en integridad, se va a caer como un castillo de naipes, como un castillo de barajas. Se va a desplazar.
Podemos aparentar ser firmes, podemos aparentar ser super ungidos y super cristianos, pero si no vivimos en integridad, tarde o temprano se derrumba nuestra imagen. Dice la palabra que no hay cosa oculta que no haya de salir a la luz. Y te preguntas, ¿cómo conoces a un varón aparentemente de Dios que está en la alabanza de una iglesia muy grande, que está él yendo religiosamente? Ese no es Kadosho, porque se iba jueves y domingo, y de repente, hermanos, sale en redes sociales que tiene otra familia u otras familias. No lo juzgo, pero ahí está la parte. Caminas con bandera de ser cristiano, con una doble vida. Tarde o temprano eso se va a ver. Caminamos con bandera de integridad. Y es por eso lo que dicen los mexicanos: político y honestidad no pueden ir en la misma frase, porque todo político carece de integridad, porque de alguna u otra forma ha vendido, aunque sea pequeñas porciones de su integridad. Pero bueno, luego hablamos de política. ¿Dónde comienza la integridad? ¿Qué significa la palabra integridad primero? Recuerden, vamos a regresarnos a Proverbios 19, pero en esta ocasión vamos a la Nueva Traducción Viviente. Dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Entonces, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, hablamos en el hebreo, y la palabra que usa el hebreo para integridad es tom. Significa completo, entero, perfecto, sin falta. Una vida que no se divide entre el bien y el mal. Una vida que no se divide entre la obediencia y la desobediencia. Como dice el mundo, o desea poner un cómico, o somos o no somos. O desea por ahí el mundo, ¿qué somos? ¿Hombres o ratones? Alguien decía eso de manera importante. Aquí podemos decir que los ratones a veces en algunos casos queda chiquito. ¿Qué significa entonces ser íntegro? Número uno, la palabra íntegro significa completo. De hecho, en el inglés, para hablar de un número entero, se utiliza la palabra integer en inglés. Y integer e íntegro están muy de la mano, son la misma raíz. Entero, completo, sin división. No es nuestra verdad que no sea aparente nuestra verdad, porque tarde o temprano esta se caerá. Nuestra integridad son nuestros fundamentos. Nuestra integridad son nuestros cimientos. ¿Qué tipo de edificio queremos crear? ¿Qué tipo de edificio queremos edificar? Vendrán, dice la parábola, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo: vendrán vientos, vendrán mareas, vendrán tormentas. ¿Qué le pasará a nuestra fachada? Hablando que la casa es nuestra fachada. ¿Qué le pasará a nuestra piedad? Nuestra apariencia de piedad, nuestra apariencia de justicia. ¿Qué le pasará en ese momento? Segundo punto, coherente. Nuestra verdad interior está vivida con pureza en el propósito de Dios. Hay que pensarlo, perdón, yo sé que voy a pisar algunos callos y me voy a dar algún balazo en el pie yo también, como dicen en Ciudad Juárez. Vivir con verdad interior. Lo que vivo en mi interior verdaderamente está alineado con el propósito puro que Dios tiene para mí. Porque ¿qué dice Primera de Pedro? Pedro nos dice: ustedes, hijos de Dios, sean santos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque su Dios es santo y debemos imitar su santidad. No podemos alcanzar la santidad absoluta de Dios. Es un atributo, pero es un atributo comunicable. Podemos vivir parcialmente esa santidad. No significa flotar, no significa hablar como hablaba el mártir del Calvario en la película, ¿se acuerdan? No significa, y a veces de repente se nota un poquito,
Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de un papa reciente que tenía carita de Drácula? No voy a decir nombres, no quiero que salgan los nombres ahí. ¿Y cómo hablan todos los papas? ¿Han escuchado cómo hablan todos los papas? Amados hermanos, estamos reunidos para celebrar el cuarto ciclo de no sé qué, de no sé cuál. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, es una impostación de la voz para hablar como hablara un santo. No sé, no lo sé. No sé por qué todos tienen esa cuestión de que así hablan al público. ¿Hablarán igual en privado? O ya dejemos a esos señores por otro lado. Nosotros mismos tenemos la misma cara hablando en público que hablando en privado. Porque yo he visto cristianos que se suben al piano y abajo cuando se bajan y andan por ahí en los pasillos, hablan con sus amigos de la alabanza y de repente se la pasan hablando de puros machos cabríos, de puros machos taurinos. ¿Es eso válido? ¿Es eso integridad? ¿Es eso coherencia? La segunda, indivisible. Mi corazón está delante de Dios. ¿Solamente con Dios? ¿O tengo un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? Sí, sabemos que somos personas que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. El mismo Señor Jesús decía en Juan 17, te ruego, Señor, te ruego, Padre, que no los apartes del mundo, porque están en el mundo, pero líbranos del mal. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Tenemos un corazón único para Dios. O espérame, Señor, ahorita no, porque le decía, déjenme pensar la cuestión, porque la rosa de Superman está muy buena. Sí, hay una serie que habla acerca de cómo se genera Smallville, se llama Smallville, perdón, y cómo llega Superman a la Tierra y todo ese tipo de cuestiones. Pero de repente Superman tiene en la prepa una novia y de repente no es puesta su novia y tiene broncas y demás. Y empiezan con las cuestiones de la telenovela, casi la Rosa de Guadalupe, pero que la Rosa de Superman. Hay una escena donde la chica le dice, yo no sé cómo pude amar. Digo, oye, estamos viendo una cuestión de superhéroes o una telenovela, por amor de Dios. O sea, pero en ese momento, decir, si Dios, estás viendo la Rosa de Superman y Dios te llama porque necesita que ores por alguien, espérame, Señor, es que está bien buena la Rosa de Superman. ¿Dónde está nuestro corazón realmente? ¿Sabes que todas las mañanas el Señor quiere tener un encuentro personal contigo? Él quiere ser tu primera cita por la mañana. Él quiere que lo primero que hagamos al levantarnos sea, oh Dios, gracias, me has dado un nuevo día de vida. O veámoslo en términos contrarios. Me queda un día menos para estar en tu presencia, Señor, gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nuestro corazón está dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? ¿O solamente con Dios? Porque es algo que tenemos que aprender. Nacimos en el mundo, crecimos en el mundo, nos formamos en el mundo y de repente Dios tocó a nuestra puerta, venía tocando a nuestra puerta años atrás y por fin lo escuchamos, abrimos la puerta. ¿Quién? Soy yo, tu Padre, quiero estar contigo, quiero amarte, quiero que me conozcas, quiero que sientas y que vivas mi presencia y quiero transformarte, quiero agarrarte como barro para hacerte un vaso de honra. Y entonces atendimos el llamado. Pero todavía de repente así como que hay cosas que nos siguen jalando al mundo poquito. 3 ejemplos bíblicos de integridad: Job, Abraham y David. Hay muchos más, pero vamos a tomar esos 3. ¿Qué pasa con Job? Se llama el paradigma. ¿Por qué es paradigma? Es una base de conocimiento al que todos deberíamos intentar entender y vivir.
Por ejemplo, vivíamos en la hora del oscurantismo, en la Edad Media se vivía el paradigma de que decían que la Tierra era plana y que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Y vino Nicolás Copérnico y vino Galileo Galilei y dijeron, no, señores, ya se dan cuenta cómo se mueve la sombra durante el día, que esto parece una especie de 8 en la posición del Sol a ciertas, durante todo el año, porque el movimiento del Sol parece ser caótico. El movimiento de los planetas, Venus y demás parece ser caótico. ¿Por qué razón? Porque no está girando alrededor de nosotros. Somos nosotros los que giramos alrededor del Sol. Si la Luna gira alrededor de nosotros y la Luna y nosotros giramos alrededor del Sol, pero cada uno tiene su órbita. Es el Señor Dios. No voy a decir así, no quiero que lo tomen mal. Es el Sol, es el Sol alrededor del cual nosotros estamos orbitando, estamos girando. O hay cosas que nos jalan para acá, nos jalan para allá. Y de repente estamos en el Sol y de repente nos vamos a la Luna, y de repente nos vamos al Sol y de repente nos vamos a la Tierra, de repente nos vamos al Sol y de repente nos vamos a Netflix. ¿Qué nos pasa? Job 1:8, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Señor, ayúdame a hacer eso. Ni perfecto ni recto, sí, temeroso de Dios un poquito, pero creo que perfecto y recto todavía me falta. Creo que a todos todavía nos falta mucho. Pero ahí está Job, el paradigma, el efecto de decir, todos tendríamos que buscar que Dios mismo nos dijera, le dijera a cualquiera de nosotros, que no le diga al enemigo, que le diga a cualquiera de sus otros hijos, alguno de los ángeles. Imagínate que fuera el ángel Gabriel. Oye, Gabriel, ¿ya te diste cuenta de Brian? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Oye, Miguel, ¿ya te diste cuenta de Jorge, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? O, oye, fulanito, a otro, no sé, imagínate, oye, David, ¿ya viste a Miguel, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? ¿Se imaginan que eso, o sea, es a lo que deberíamos aspirar? Evidentemente tenemos a alguien todavía más grande que Job, porque él era una imitación de Cristo, en el buen sentido de la palabra. Porque Pablo también era una imitación de Cristo, en el buen sentido de la palabra. Pero nosotros queremos, ¿quién no quiere que el Señor nos diga, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, vente a mi presencia? No significa que no tuviera errores, tenía muchos. Tenía temores, pero no era falso. Su fe no dependía de las bendiciones que tenía, sino de una relación personal y sincera con su Dios. Veamos a Abraham. Abraham primero, sin la H y la A. Padre de muchos. Padre de algunos. Y el Abraham significa padre de multitudes. Padre de muchos pueblos. Caminando delante de Dios. Génesis 17:1 dice, a Dios hablándole a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo me imagino que el día que Abraham recibió esa palabra de parte de Dios directamente de su boca, se sintió aterrado. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Sí, voy a caminar delante de ti, voy a andar tus caminos, pero ¿cómo voy a ser perfecto? Cuando todavía no se manifestaba la cruz. Integridad significa andar continuamente bajo la mirada de Dios. Es más, vamos a recordar esa frase. Tenemos que ser conscientes de que estamos bajo el ojo de Dios, bajo la mirada de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Oye, nadie me está viendo. Deja ver qué me puedo robar de aquí. ¿Nadie te está viendo? Allá arriba, la mirada de Dios siempre va a estar sobre ti. Siempre hasta el final de los días. David, un hombre de corazón íntegro, dice que en Salmo 78, 72,
los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Aquí habla de un corazón que se arrepiente rápido, que busca la verdad, pero que se mantiene sensible a Dios Todopoderoso. ¿Cómo quiere ser? Quiere ser como Job, quiere ser como Abraham, quiere ser como David, o mejor aún, ¿no quiere ser como Jesús? Jesús es todavía más grande que esos tres. Una parte importante, Dios no busca perfección, busca corazones íntegros, enteros, entregados a Él. Un corazón, no estamos hablando de la víscera cardíaca, no estamos hablando de esa cosa que está haciéndose así, que está haciendo cuántos, 80 o 60 o 70 pulsaciones por minuto. No. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizó para corazón era L-E-V, Lev. Y Lev significa el núcleo específico de quién eres. Tu verdadero ser interior. Tu verdadera naturaleza. Por eso Dios quiere que nuestro corazón sea íntegro. Y el corazón entonces se podría partir en algún momento. Imagínense que fuera una esfera y le empezamos a cortar así como una rocaleta. Este cachito es para Netflix, este cachito es para mi familia, este cachito es para mis hijos o para mi esposa, este para mis hijos, este cachito es para mi carrera, este cachito es... y el cachito para Dios. Como diría Capulina Montá, el corazón uno solo no puede estar dividido. Sí, hay tiempo que tengo que dedicar a mi trabajo, hay tiempo que voy a dedicar a mi familia, hay tiempo que voy a dedicar a mis hijos, hay tiempo que voy a dedicar a mi esposa, hay tiempo, pero el tiempo primordial debería ser mi relación personal con Dios. Oye, es que no puedo. Santiago nos hablaba de que si nosotros no tenemos sabiduría, ¿qué tenemos que hacerla? Pedirla. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Dios, yo no tengo un corazón limpio. Dios, yo no tengo un espíritu recto. Por favor, crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio y ese espíritu renovado y recto en mi interior. Yo sé que la parafrasea toda, ¿verdad? Pero ¿no es eso lo que queremos? Y si lo queremos, basta con pedirlo al Señor. Quiero tener un corazón recto. Sí, aleluya, gloria a Dios. Pídeselo al Señor. Porque yo solo no puedo moldear mi corazón. ¿Qué dice la palabra? Que engañoso es el corazón, ¿verdad? Engañoso es el corazón. Incluso el profeta dice, perverso. Yo no quiero un corazón perverso. En el mundo, cuando veníamos en el mundo caminando, cuando éramos parte del mundo, nos reíamos de las cosas perversas. Nos regocijábamos en lo perverso. Punto importante, chequemos la figura de una persona muy importante en nuestro país. El dueño de las tiendas de los abonos chiquitos. La semana pasada, esta semana que acaba de correr, pasó algo muy interesante. La Suprema Corte de Justicia de México falló a favor de apoyar a los Estados Unidos porque allá debe 580 millones de dólares. Pidió un préstamo con los intereses, el préstamo se le fue a 580 millones de dólares. Y resalta que la Suprema Corte de Justicia, antes, la anterior, lo tenía protegido, como decir, no, espérame, aguánteme, déme chancita aquí con mi querido amigo, mi tío Richie, no sean así. Pero esa semana que acaba de correr, dijeron, hay que pagar. Y también la semana pasada, sus juicios de amparo quedaron todos anulados con la nueva cuestión del amparo y tienen que pagar 78 mil millones de pesos que debe al SAT. En un momento determinado, el cabecita de algodón le dijo,
te la voy a cortar la deuda, te voy a hacer como decimos vulgarmente, un pequeño paro, un descuentito con que pagues la tercera parte. Pues se siguieron pagando, dijo, no pago y no pago. La clásica del mexicano, debo, no niego, pago, no tengo. La pregunta es, en nuestra naturaleza humana, ¿quién no se regocijaría con el castigo que está recibiendo? Ah, ñaca, ñaca, cacle, cacle, se lo merece. Pero en un íntegro corazón, un corazón limpio, un corazón recto, un espíritu renovado en nuestro interior, no nos podemos regocijar en eso. Yo sé que de repente Apocalipsis habla de que los santos que están en la presencia de Dios, que fueron asesinados por aquellas personas en la persecución, están clamando, ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? Pero nosotros tenemos que aprender que la justicia es de Dios y no de nosotros. La integridad la podemos ver como algo de 3 dimensiones. En todo el Antiguo Testamento se ven esas 3 dimensiones inseparables. La primera es una integridad de carácter moral. ¿Qué significa eso? Vivamos conforme a la ley de Dios en cada decisión. Te ofrecen un negocio muy provechoso. Vamos a sacar mucha pasta, diría el español. La pregunta es, ¿no viola ninguno de los principios de Dios? ¿No estamos engañando a nadie? ¿No estamos mintiendo? ¿No estamos fraudeando? A través de las redes sociales me llegó un contacto que yo pensé que era el contacto de un contacto que ya tengo de un pastor. Que digo, viene una persona y me dice solicitud de amistad y veo que era amigo de otro pastor. Digo, bueno, pues a lo mejor tiene necesidad de oración. Va. Y me llegó con así como una necesidad de oración muy hermosa, muy necesitada. Es que el problema es que tengo cáncer de garganta, mi esposo falleció el año pasado, una mujer. Y ¿saben qué? Que dentro de todo esto, estoy buscando una persona honrada, honesta, porque tengo 650,000 euros para dejárselos en una herencia. Mi primera respuesta fue, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que sanes a fulanita de tal, que le quites ese cáncer de garganta, que restaures completamente su salud para que pueda gozar de tu presencia, que tú puedas realmente manifestarse en su vida de un milagro poderoso, en el nombre de Jesús, amén. Esa fue mi respuesta a ese mensaje. Y abajito me dice, ¿entonces no quiere el dinero? ¿No es usted una persona honesta a la que yo le pueda dar el dinero? Y le digo, soy honesto, soy honrado, pero mis principios bajo la palabra de Dios me dicen que no puedo aceptar su donación, porque no sé cuáles son realmente la procedencia de ese dinero. Y segundo, pues seguramente es un fraude, ¿verdad? Lo más seguro es que haya sido un fraude. Entonces, pues imagínense cómo estuvo el detalle, que después me habló otro pastor mío, amigo mío, me dice, pastor, fíjese que hay una persona que me anda buscando, que está entre sus contactos y que ya me dijo que me quiere regalar unos euros. Le digo, yo ya la bloqueé, hermano. Sí oré por ella, sí le pasé mi petición. Y antes de bloquearla, mi segunda cuestión fue, Señor, pon en el corazón de esta persona tu temor, para que no vaya a hacer cosas incorrectas y para que no vaya a fraudear a los hijos de Dios. Y si es así, exhórtala. Si no es así, levántala. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué razón? Porque hay una entidad moral. ¿De dónde viene ese dinero? No sé, pero pues vaya. Platicábamos con los hermanos en un congreso reciente. Se subió a un predicador de la India, la verdad que muy ungido el tipo, o sea, con un montón de unción así. Y de repente empieza a clamar, y empieza a orar, y empieza a profetizar
en un inglés, porque es hindú, imagínense. The wicked people, no, the money of the wicked people come to the church. Y el que le traducía, el dinero del impío viene para la iglesia. Y la iglesia, aleluya, amén, gloria a Dios. Espérame. Integridad moral. El dinero de las personas impías. Y más, dejo usar la palabra. La palabra wicked no necesariamente significa impío en el sentido de decir aquel que solo está alejado de Dios. La palabra wicked tiene un concepto de perversión detrás de ella. La mejor forma de realmente agarrar wicked al español es inicuo. ¿Quién es el inicuo? ¿Qué diferencia existe entre el impío y el inicuo? El impío es el que simplemente dice, bueno, no vivo conforme a la voluntad de Dios, pero soy moralmente bueno. No robo, no transo, pero pues no estoy con Dios. Él es impío, pero wicked significa inicuo. ¿Quién es el inicuo? El que va a usar la alevosía, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se llama? Antes de con la ¿qué? Se me olvidó el nombre. Que va a premeditadamente, con la alevosía de ventaja, a pecar en contra de la gente y muy seguramente en contra de Dios. ¿Quién es el inicuo? El que se la pasa, por ejemplo, haciendo, levantando personas para secuestrarlas. El que se la pasa llegando a los lugares y le dice, ¿sabes qué? Si tú que tienes un negocio no me pones tanto de dinero, te voy a quemar tu changarro. El derecho de piso. La gente que está de esa manera importante de decir, hay intereses en lo que te compro, en lo que me compras. ¿Sabes qué? De entrada, de contado, un teléfono te cuesta 5,000 pesos. Si no está de contado en los abonos chiquitos y si pagas adecuadamente tus abonos chiquitos, te salen 12,000. Pero si tienes un interés moratorio, se te sube a 20,000 pesos. No sé si estoy exagerando, pero déjeme usar esta hipérbole. Ese es el inicuo, el que está literalmente robándole a la gente el fruto de su trabajo por su usura. El usurero, el asesino, el violador, el que miente, el que engaña, el que roba con dolo, el que actúa con dolo es el inicuo. Imagínate que de repente dicen, el dinero de los inicuos viene a la iglesia. Pues nos hace falta para que esta iglesia quede más bonita y que a lo mejor levantamos y ponemos más equipo. Sí, pero ¿quieres el dinero del inicuo? ¿O quieres primero que el inicuo se vuelva a Dios? Ese es el punto, hermanos. La moralidad de Dios, las leyes morales, el no matarás, el honrarás a tu padre y tu madre, el no adulterarás, el no codiciarás los bienes ajenos, el no te pondrás dioses delante de mí o ídolos delante de mí. Todo eso es la ley moral de Dios. Pero todos esos nos, la mayoría de los nos llevan a un sí. El que creyere será salvo. Romanos, el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que ha sido levantado de los muertos, será salvo. ¿Qué es lo que queremos? ¿El dinero de la gente inicua? ¿O queremos que vengan, se entreguen a Jesús y que llenen esta iglesia? Porque el dinero va y viene, hermanos. El dinero va y viene. Integridad espiritual. Tenemos que tener un corazón completo sin doblez ni hipocresía. Sí, efectivamente, clásico. Yo no voy a la iglesia porque hay una bola de hipócritas ahí dentro de. Hay lugar por uno más, vente, compañero. Porque realmente somos un hospital. Jesús dijo de manera muy clara, no vengo a los que tienen salud,
Vengo a los que están enfermos. Vengo a aquellos que tienen una necesidad. ¿Y saben cuál es la enfermedad más terrible del ser humano? No es el cáncer, no es el SIDA, no es el COVID, no es el chikungunya, o como quiera que se llama pecado. Integridad relacional, ser justo y transparente con los demás. El clásico que llegas con una persona, te saluda, te abraza, te apapacha, a saludo de oso, y cuando va, de repente, pues, empieza a decir no sé cuántas cosas. Esa integridad en las relaciones. Hermanos, dice la palabra algo bien precioso en primera carta de Juan. ¿Cómo dices? Voy a parafrasear completamente. ¿Cómo dices que amas a Dios cuando aborreces al que tienes a un lado? ¿Cómo puedes clamar tener el amor de Dios en una relación cuando aborreces al hermano de al lado solamente porque viene con los jeans rotos? O solamente porque tiene, no sé, algún acento diferente, o porque tiene color de piel diferente al tuyo. Eso no lo podemos nosotros tolerar. Una integridad relacional es, si yo estoy directamente relacionado con Dios, tengo que relacionarme con cada uno de mis hermanos. La integridad entonces no es un modo de caminar, no es un instante de moralidad. Una trayectoria de justicia en la que debe de prevalecer la verdad, la justicia y mi fidelidad a Dios. Hay ejemplo personal, entonces platicábamos un poquito. Vamos a repetir, es como repetir un poquito, pero brincamos a Tito 2:7 en la NTV. Presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, etc. Puntos suspensivos. Chequen el punto importante. ¿Queremos demandar integridad a los demás? Ay, ojalá fulanito sea más íntegro. Ay, ojalá fulanito no sea doble cara. Tenemos que empezar con nosotros. Tenemos que empezar por nuestra persona. Tenemos que modelar ese carácter. ¿Cómo? Preséntate tú mismo como ejemplo de buenas obras. Viene alguien y de repente estira la mano para que le des dinero y le haces casi. Y de repente te das cuenta de que no tiene una pierna. Ayer me tocó, vimos al instituto y de repente yo veía a un chico que traía unas bolsas de dulces. Chico como de, ¿qué saben? Como de 35, 40 años, más o menos. Chico, para mí chico, ¿eh? Iba caminando chistoso. Y digo, oye, ese cojeadito, de repente como que se ve un poquito extraño. ¿Será? Venía caminando. Yo no, lo vi que se atravesó a 3 carros adelante y se regresó por la banqueta, por el camellón. Ya cuando lo pude ver, vi que tenía literalmente una pierna de prótesis. Ya no hay patas de palo, pero son patas de fierro, ¿ah? Y tenía unas prótesis, por eso caminaba chistoso. Digo, oh, Señor, mira, esto que yo estaba pensando. Porque ¿cuántas veces vamos en el crucero y vemos a una persona que está haciéndole así? O el clásico, ¿no? El que va, hay por ahí un video de un cuate va en una silla de ruedas que aparentemente no tiene una pierna y de repente a alguien se le derrama una cubeta de agua y lo moja todo y el cuate se levanta rapidísimo y le crece la pierna porque nada más la tenía doblada, aparentemente. Estaba engañando, evidentemente. La parte importante es que nosotros debemos ser ejemplo ante todos, principalmente ante los de nuestra casa. Nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos que hagan, van a imitar lo que nosotros hacemos. Si nosotros le decimos al niño o a la niña, no grites, y por acá de este lado estamos en el argüende con el grito abierto, adivinen qué va a pasar. Que ese niño o niña va a ser un gritón.
¿Por qué? Porque está modelando, yo estoy modelando en él o en ella mi propio carácter. Y los niños tienen que desarrollar su propio carácter. Cuando llegan a la edad de Emma, de 3 años, ya sabemos que tienen ya quieren buscar cierta independencia, ¿no? En sí, Tito 2:7 nos habla de que debe haber una coherencia entre fe y conducta. Este mensaje pierde poder cuando nosotros, como mensajeros, carecemos de pureza. Segundo, testimonio. Hermano, la Biblia que leemos no la va a leer el impío, no la va a leer el inicuo, no la va a leer el que no es hijo de Dios, pero va a leer nuestras acciones. Va a leer cómo estamos, los que somos casados, cómo estamos de alguna forma maltratando a la señora o dejándonos maltratar por ella, porque a veces pasa, ¿verdad? Y el detalle es cómo nosotros estamos teniendo esa relación con la persona que después de Dios está más cerca de nuestra vida. Pero primero tiene que estar Dios. Y una vez que está Dios, abajito viene la segunda persona más importante en mi vida, debe ser mi esposa. Y después mis hijos. Y después el resto del mundo. ¿Verdad? Sobre todo cuando es una familia nuclear. ¿Cuál es una familia nuclear? Papá, mamá y niños. Punto. Y niños dependientes, niños solteros, niños que están dependiendo directamente de nosotros. El niño casado ya no es niño, ya el casado casa quiere, y como dicen, es harina de otro costal. Entonces, nuestro testimonio habla de cómo se ha transformado nuestro corazón. Es muy evidente ver cuando una persona, Dios ya lo transformó por la mirada. Dice la Biblia que no es que la palabra hermosea el rostro. No es que nos quite lo feo, hermano. Pues yo le decía a mi esposa, ay, como que todavía me falta un poquito. A uno de mis hijos, no sé si fue a mi hijo Brian. Ay, ya todavía me falta poquito porque este freño fruncido, no, ese ceño fruncido, siempre está ahí marcado así como con cada. Además, recientemente, no sé qué, alguien dijo algo, yo fruncí el ceño y me dice mi hermano Jorge, ay, se parece mucho Caleb a ti. La cara de Caleb, los gestos que hace Caleb son los tuyos, pero eso ya es más herencia. Pero tengo fotografías al lado de mi familia en donde la cara está así como si estuviera oliendo feo. Y de repente las comparas con otras y dices, pues sí, señor, hiciste un gran cambio, te falta un rato, te falta un cachito de trabajo más para hermosear ese rostro. Pero la verdad es que te quita la cara, la mirada de enojo, de molestia, de amargura. No es posible ver personas que conocemos una persona que tiene supuestamente 18 o 20 años en el Evangelio y con una amargura literal de que chupaba ya una mujer que chupaba un limón y el limón hacía caras. Testimonio. Cómo es fácil actuar en la iglesia. La semana pasada platicábamos que esa puerta se convierte muchas veces nos convierte a nosotros en los grandes impostores. Gente viene caminando, ¡ay, todo ya se tarde! Entras en la iglesia y aleluya, aleluya, ¿verdad? Todo así como que hasta nos cambia la cara. Como si agarráramos digitalmente, lo veríamos como un filtro de Instagram, ¿no? Tendríamos a un lado la cara real, nomás cruzamos esa puerta y se aplicó el filtro. Parece ser un filtro de santidad. No debemos ser así. Nuestro testimonio nos va a llevar a un punto importante: reflejar a Cristo. ¿Estamos verdaderamente reflejando a Cristo? Yo sé que Efesios 4 nos habla de que nosotros, las personas que estamos como parte del ministerio, tenemos que equipar a la iglesia y edificarlos hasta que alcancemos la plenitud antes de eso, alcanzar la fe en Cristo Jesús, la unidad de la fe en Cristo Jesús, y de ahí la plenitud, o sea, de la estatura del varón perfecto.
Yo sigo siendo un enano espiritual si me comparo con Cristo. Pero si me voy años atrás, yo estaba bajo tierra. Y poco a poco el Señor ha ido haciendo que vayamos creciendo. Y esa es la idea. Nuestro reflejo de Cristo verdaderamente está en búsqueda de que tengo una vara muy alta que alcanzar. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño, ni se halló engaño en su boca. Eso dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:22. Y aún esto, ¿qué dice? ¿Qué dice Hechos? Ese Cristo que no pecó, al que ustedes, Sanedrín, frente al Sanedrín, mataron. En el nombre de ese que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, levantamos esta persona que estaba completamente paralítica desde hace casi 40 años. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y aquel cuate andaba brincando. Andaba brinque y brinque como Miguel hace rato aquí. Casi faltó remolineando, ¿no? Pero una parte importante es, hay una diferencia importante entre carácter y reputación. La reputación es lo que otros piensan que somos. Lo que nosotros, los de afuera, nos dicen que somos o qué creen que somos. Y el carácter es lo que Dios sabe que somos en realidad. Podemos tener una apariencia de piedad. Yo no entiendo pastores que tienen apariencia de piedad y que se suben bien santitos, pero que roban a su congregación para comprarse jets privados. Regreso al punto de nuestro hermano hindú. ¿Queremos el dinero del inicuo? Yo diría, como diría Pablo, por supuesto que no. Si no, pregúntenle a nuestro queridísimo hermano de Guatemala, que está ahorita indiciado porque supuestamente recibió $800 millones en donaciones de parte de una figura muy interesante que salió hasta en una serie de televisión, La Reina del Sur. Para eso queremos el dinero. Sí, con ese dinero podemos construir templos, podemos construir centros de rehabilitación, podemos construir orfanatos, podemos apoyar, podemos construir escuelas. Porque ¿cuánta falta hace una escuela cristiana en San Martín? Un colegio en donde podemos llevar a los niños y les enseñen valores y les enseñen de la Biblia, de la palabra, y no los enseñen a que, vaya, la SEP hace años estaba poniendo que el niño de preescolar que entra primero apenas tiene 3 años y cachito y ya le están hablando de sus órganos genitales. ¿En qué mundo cabe ese tipo de cuestiones? Reputación y carácter. Que seamos, el mundo no va a ver la Biblia, pero sí va a leernos a nosotros. Vivir con integridad es vivir de manera que no se vea diferencia entre nuestro carácter y nuestra reputación. Cuando nuestro carácter y nuestra reputación se empaten, estamos viviendo con integridad. Mientras eso no pase, tenemos que hacer algo. Y eso es en lo individual. Todo esto ha sido hasta lo individual. ¿Qué pasa en lo comunitario? Tito 2:8. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados. Ahí en redes sociales. Cuando recibo comentarios, ¿qué onda, pastor, con el diezmo? Digo, hermano, mis oraciones que estoy ofreciéndote con peticiones de oración para ti son libres de diezmo. No tienes la obligación de hacerla. No tienes la obligación de dar diezmo. El diezmo es para el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, el que tiene es verdaderamente al Espíritu Santo en su corazón, se va a dar cuenta que su ofrenda no es para pagar los gastos de la iglesia. Es porque estamos extendiendo el reino de los cielos en esta tierra. Eso sí, así de sencillo, así de fácil, así de tranquila la cosa. Porque a veces el hecho de que le pongas a un lado de tu nombre pastor fulanito de tal,
Parece ser que pusiera su nombre de pastor, ladrón fulanito de tal. Y vaya, pagamos justos por pecadores, porque ¿cuántos no verdaderamente son unos ladrones del evangelio? Estaba profetizado. El mismo apóstol Pablo dijo que se levantarán falsos apóstoles, que buscando la cuestión del dinero, que buscando su propio ego, llenarán las iglesias. Híjole, pasó, es algo que se está viendo ahorita en la apostasía de la iglesia. Una parte importante, enseña la verdad para que no nos puedan criticar por la enseñanza. Me quieren criticar por el diezmo. No pasa nada. Yo sí voy, trato de contactarlo. Platicamos. ¿Quieres hablar por teléfono? Te explico cómo funciona la iglesia. Porque aquí nadie está diezmando. Todos están ofrendando. Están dando lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo pone en su corazón para ofrendarlo a la iglesia. Y yo no les he dicho a nadie, a ver, déjame ver tu recibo de pago para ver cuánto ganas. Y revisar si lo que ganaste esta semana fueron 12,000 pesos, ¿por qué no hay 1,200 pesos en la urna? Porque eso es manipulación. Que sea Dios el que a ustedes les haga y les diga, si necesita esto para la iglesia. Y hay corazones que responden y lo ponen. ¿Para qué necesitamos más? Hermanos, todo lo que hemos estado hasta todavía 2 semanas atrás recibiendo de diezmos y de ofrendas ha ido para el cuartito de los niños. Dejamos de construir el cuartito de los niños y ahora el dinero que se está poniendo en la urna lo estoy poniendo en una cuenta concentradora para que ahí haya dinero suficiente para cuando se necesite, echamos el piso. Para cuando se necesite, vamos a comprar algún cable, vamos a comprar, por ejemplo, tenemos que mandar la mezcladora a que le den servicio porque tiene ruiditos. Todo ese tipo de cuestiones, yo no estoy viviendo de lo que la iglesia está aportando. Todo está apartado porque es para Dios. Lo único que apartamos es el diezmo de los diezmos que va para la iglesia madre. En fuera, el dinero que ustedes están poniendo en esa urna, no lo estamos tocando, hermanos. Gracias a Dios, Dios nos está dando un sustento. Amén. El momento en que nosotros enseñamos la verdad, estamos bendiciendo a la comunidad. A veces la verdad, tengo un amigo pastor que dice que la verdad no peca, pero a veces pica, ¿verdad? Mi difunta mamá decía, la verdad no peca, pero bien que duele, ¿verdad? Bien que molesta, ¿verdad? Bien que incomoda. Pues cuando nosotros estamos hablando la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús, Juan 14:6. Jesús es la verdad y hablamos aquí de Jesús. Cuando estamos caminando rectamente, el enemigo no va a tener argumentos. Van a seguir diciendo que somos ladrones, porque estamos hablando que es en iglesia evangélica que checa diezmos. Mi pregunta es, ¿qué es peor? Que digamos, oye, la Biblia dice en Malaquías 3 que pruebas a Dios, porque las bendiciones serán derramadas sobre ti si eres fiel, sin manipulación. Eso dice la Biblia. ¿O prefieres que cobremos por todo? Un bautizo te cuesta tanto. Una boda te cuesta tanto. ¿Con flores o sin flores? Con flores sube tanto. ¿En la iglesia o en la capilla? Invitados, ¿sabes qué? Cada invitado tiene que también ponerle un poquito, vamos a cobrarle 15 pesos por invitado para que rinda. Y al final de cuentas se convierte en un negocio. ¿O quieren que vendamos allá afuera medallitas y cosas por el estilo? Todas las otras iglesias que conozco de otras religiones tienen puestos afuera donde están vendiendo medallas. Hay que preguntar al señor de las medallas cuánto le está cobrando la parroquia
por cobrar, por vender ahí. Tienen derecho de piso parroquial, pero es derecho de piso. Silenciar la murmuración. Aquí al interior es importante que no murmuremos para los de afuera, pero mucho menos que murmuremos entre nosotros. Si hay algo que tienes en contra de tu hermano, dijo el Señor Jesucristo, antes de venir y poner tu ofrenda ante el altar, ve y ponte a cuentas con él. Ve y arregla el problema. Ve y otórgale perdón. Ve y pídele perdón si el problema eres tú. Y entonces ven y trae trae tu ofrenda ante el altar. Y el Evangelio no lo cree. Cuando dicen España, ¿saben que en España está pasando algo precioso? Las iglesias evangélicas están multiplicando, de una manera impresionante. Se dice que está creciendo de tal forma que están poniendo 7 iglesias, de 7 a 17 iglesias se están levantando por mes. Ojalá y esto siga y que España sea para Cristo. Y que el día de mañana, primero yo pienso por San Martín, Tlaquepaque para Cristo, que sea Jalisco para Cristo, México para Cristo. Pero sabemos que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Lo curioso es que en un canal de noticias, un tipo, bueno, no voy a decir nombre mejor, canal de noticias establecido en España. En el noticiero dicen, y ahora las autoridades ante el grave problema del incremento de las iglesias evangélicas en España, están buscando una estrategia para frenarla. ¿Quién es? El enemigo actuando. Pero el problema es que nosotros hemos cometido muchos errores en la iglesia. No hacemos que el evangelio sea creíble, porque dentro de la comunidad permanece la chismosa, la persona que murmura, la persona que avienta buscapiés, la persona que está buscando divisiones, la persona que dice, me gusta más cómo predica fulanito a sutanito, la persona que prefiere ver un canal de televisión o un canal de YouTube con una predicación a venirse a estar aquí y escuchar al predicador, porque Dios nos habla también de manera directa. El evangelio debe ser creíble ante el mundo. ¿Cómo? Que la iglesia lo viva. ¿Qué dijo Jesús? A que uno de estos pequeños, que si tiene sed, tú le dieras de beber. Si tuviera hambre, tú le dieras de comer. Si estuviese en la cárcel, lo visitaras. A mí me estás visitando, a mí me estás dando de comer, a mí me estás dando de beber. ¿Qué pasa? Vivimos en una zona de casos dorados. Decimos así muy específicamente. Personitas están ahí, por ejemplo, aquí a dos casitas estaba un canalito, que ya lo rellenaron y ya construyeron ahí, pero era la cuna, porque ahí se hacían bolita, ponían papeles, y así iban a dormir las personas sin hogar. Los tazos dorados, ¿verdad? Entonces, básicamente, hermanos, ya como conclusión, hablemos de que hacer un cimiento de integridad invisible es poderoso. Solamente Dios está viendo cuando estás tomando decisiones. Solamente Dios está viendo cuando dices, ok, voy a agarrar, viene el momento del diezmo y dices, ay, tengo una moneda de 5 y varias moneditas de a peso. Guardo la de 5 y pongo todos los pesitos, ¿verdad? Porque a veces la gente hace eso. No hablan solamente del puro diezmo. Porque a veces lo que hacemos cuando vemos una persona sin comer, que no tiene para comer, y llega y estamos comiendo ahí en el puesto de tacos de la esquina, no me da una monedita para comer. Mi respuesta es, ¿tienes hambre? Sí. ¿Con cuánto te llenas? Con 2 tacos.
Te los invito. ¿Quieres sentarte aquí? Ah, sí, ve con la persona, pide, señora, señor, doña Chonita, por favor, ayúdenme y sírvale 2 tacos a este varón o a esta señora. Muchas veces yo los invito a que se sienten aquí al lado de mí, al lado de nuestra mesa, y no lo hacen por pena, por lo que quieran, y se van aparte o los piden para llevar y se los van comiendo. Pero lo importante es si existe ese cimiento, es Dios el que está viendo. No lo estamos haciendo, bro. Estos cuates, miren, imagínense doña Chona. Oigan, esos que vienen aquí cada semana a almorzar antes de nuestro servicio, ¿verdad? Le están pichando, como dicen aquí en la zona de Guadalajara hacia el norte, están pichando lo que es el taco al cuate que viene a pedir dinero. Porque ¿quieres comer? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. Siéntate a comer. El día que no tenga para ofrendarle un taco, pues a lo mejor lo que pido es le corto a la mitad y le doy la mitad de mi taco. Si así me lo acepta, digo, no mordido, no chupado, no cortado, toma, te ofrendo la mitad de mi taco. ¿Qué te parece? No, pues sí, vamos. Porque lo estamos haciendo para el Señor. Nadie aplaude los cimientos de una casa. De hecho, cuando estábamos platicando de lo de la construcción, el hermano me decía que acá abajo es pura roca, que abajo de esto es pura roca. Esta casa está sentada sobre la roca y los cimientos están para, de repente vemos las minitas, pero le podemos meter 4 pisos y no se cae. ¿Sí, hermano, cierto? Entonces, digo, porque ya estamos pensando en echarle 4 pisos y a lo mejor arriba que los niños se suban con el elevador, se suben los niños aquí a su salón aquí arriba, y más arriba hacemos una biblioteca, y más arriba ponemos para hacer, no sé, un instituto bíblico. ¿No? Dios quiera que podamos lograr algo como eso. La integridad es ese cimiento invisible que sostiene tu vida cristiana y que nos sostiene a todos en nuestra comunidad de fe. Podemos tener dones, hermanos. Podemos tener carismas, ser muy inteligentes, mucha influencia, pero si no tenemos integridad, como dice, voy a retomar las palabras de 1 Corintios 13, del apóstol Pablo. Puedo hablar en lenguas angélicas o humanas. Puedo profetizarle a todo el mundo y a las naciones. Puedo sanar enfermos y levantar muertos, pero si no tengo amor, es como un címbalo que retiña. Es como agarrar una batería y agarrar puros platillazos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué edifica? Estábamos escuchando una enseñanza que se me hizo muy interesante ayer. Veníamos escuchándola en el carro, rumbo a la iglesia, al instituto bíblico. Y resulta y resalta que había una persona que ustedes quizás se acuerdan de él. Él se llamaba, ya está con el Señor, Carlos Anacondia, un evangelista sudamericano que anduvo por toda Latinoamérica haciendo cruzadas, obviamente ya hace bastantes años atrás. Su punto más fuerte fue a finales de los 80, principios de los 90. Yo no era cristiano todavía, lo conocí ya muy, muy, muy ancianito. Y que cuando le invitaban, oye Carlos Anacondia, ven para acá, fíjate que en mi iglesia caen polvo de oro, están cayendo plumas de ángeles. Y Carlos le decía, ¿y eso salva gente? No, pero gracias, no estoy interesado. Estoy interesado en las almas. ¿Eso salva almas? Sí, vamos. Predicar la palabra salva almas. Que alguien tenga dones, que alguien tenga carismas, que alguien hable en lenguas, que alguien pueda levantar un muerto que se acaba de morir aquí. Si no nos lleva al mensaje central del evangelio, es címbalo que retiñe, es ruido. Simplemente pensemos, la integridad
está vinculada a nuestro amor. Si yo hablo en lenguas para que me digan, wow, qué lenguas tiene ese varón. Si yo levanto muertos para decir, qué poderoso es ese hombre de Dios. Si yo sano a los enfermos en el nombre de Jesucristo, ¿quién me dice que el día de mañana, el día postero, cuando yo llegue a la presencia de Jesús, yo le diga, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre levanté muertos, en tu nombre profeticé? Y Él me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque todo eso está cultivado para mi ego. Ayer en el instituto les ponía yo una foto de un pastor, creo que Wichita, no sé dónde, con una iglesia muy grande, muy alta, que viene desde la parte de atrás de la iglesia en algo que los gringos le llaman zipline, que es básicamente como una especie de tirolesa, y viene en un arnés hablando de gloria a Dios, aleluya, que no sé qué, y viene así como casi como si viniera flotando, hasta que llega acá al púlpito y empieza a hablar, y empieza a predicar. Diría Carlos Anacondia, ¿eso salva almas? ¿Para qué tanto teatro? ¿Para qué tanto show? Queremos que como nosotros como iglesia, tenemos cantos melesianos, ¿cierto? Cantamos como Melesio, fuerte o recio, feo, pero con sentimiento. Cantamos para el Señor. Y el Señor ve nuestro corazón de adoradores. Aunque no tengamos una voz de ángel, tenemos un corazón de adoración. Y esa iglesia íntegra debe caminar confiada, debe enseñar con autoridad y debe resistir todo ataque del enemigo. Hermano, hermana, cuando tú camines en integridad, cuando yo camine en integridad, cuando todos caminemos en integridad, esta iglesia va a ser grande. No necesariamente en número, sino en poder de Dios. Porque la gente va a decir, los de esa iglesia tienen algo diferente. Yo quiero de eso. Vente para acá. Déjame platicarte de Cristo. Déjame discipularte. Déjame llevarte a los pies del Maestro y vamos juntos a alabar a Dios siempre. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Podemos cortar la transmisión porque vamos a poner una alabanza y YouTube nos restringe las alabanzas. Recuerden por favor, Porfirio 243A, nuestra comunidad cristiana es el Alfarero Tlaquepaque. Estamos a sus órdenes. Peticiones de oración al 3344 70 15 81. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes.